Hola, soy Jorge Moreno, Ecoalfa 4 Foxtrot Whisky, y en este tutorial vamos a repasar lo publicado en el artículo Dirección de salida, influencia del terreno en la ganancia, que se publica en el número de febrero 2023 de la revista Radioaficionados de URE. Voy a seguir la misma estructura y de hecho voy a utilizar como base para la explicación el propio texto que aparece en el artículo citado. Pues vamos allá. Vamos a ver ahora cuál es el camino que sigue la energía que sale de nuestra antena transmisora hasta la antena receptora. A ese camino, a esa trayectoria del frente de ondas, se denomina rayo. Bien, entonces, en un caso en el que las dos antenas estén situadas en el vacío, ese rayo es una recta. Pero en nuestro caso, en el que estamos analizando de las comunicaciones en HF, pues esa trayectoria es más complicada y la vamos a ver enseguida. Pero antes de pasar a eso, me gustaría deshacer un posible error. Ese rayo, que es una línea muy finita, conceptualmente, alguien puede pensar que concentra toda la potencia que se transmite entre una antena y otra, está metida ahí en una línea muy fina. No, eso no es así. La potencia que se transmite entre nuestra antena transmisora y la receptora se sitúa en un volumen que está alrededor del rayo. Ese volumen se puede calcular, hay una referencia en el artículo de la revista donde podéis ir y mirar cómo se calcula eso con una formulita muy sencillita. Pero aquí no viene al caso. Yo simplemente voy a poner un ejemplo. En un enlace en la banda de 20 metros, entre dos estaciones de 3.000 kilómetros, entonces, en las cercanías de las dos antenas, a 1 kilómetro, por ejemplo, de ambas antenas, ese radio de interés para determinar el volumen de interés para nosotros, ese círculo tiene un radio de 141 metros. Mientras que si nos situamos en el centro del enlace, a 1.500 kilómetros de cada una de las antenas, ese círculo tiene un radio de 3.873 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver entonces ahora nosotros qué pinta tiene ese famoso rayo entre las dos antenas. Desde el punto de vista horizontal, es decir, si lo miramos desde arriba, nuestro rayo sigue un círculo máximo terrestre, que es pues el camino más corto entre las dos estaciones. Esto es bastante lógico, bastante normal. Hay algunas excepciones para esto, pero no nos interesa. Y desde el punto de vista vertical, ya sabemos que en HF la energía se transmite a través de una refracción en la ionosfera, ¿no? De una curvatura ahí en la ionosfera, de manera que nuestro rayo sale de nuestra antena transmisora, se curva y alcanza la antena receptora. ¿De acuerdo? De este modo se llama, cuando es en la capa F2, 1F2 o simplemente F2. Bien, si las estaciones están más distantes, pues entonces necesitamos dos saltos, como este que está dibujado aquí. Hay dos refracciones ionosféricas y una reflexión en la superficie de la Tierra. Esta sí que es una reflexión, la que se da en la superficie. Ya digo, la que ocurre en la ionosfera es una refracción, una curvatura. Este modo se llama 2F2. Entonces ya veis que tiene una pinta pues un poquito más complicada. Bien. Y por suerte, porque permite la propagación a mayor distancia, hay un tercer modo que en el caso de que ocurra en la capa F2 se llama F2F2. F2F2. Y consiste en que el rayo sube desde nuestra antena, se mete en la ionosfera y aquí se curva, a veces hacia abajo, a veces hacia arriba y finalmente sale de nuevo hacia la estación receptora. Esto se llama un conducto ionosférico. Bien, entonces lo que vemos de aquí es que la trayectoria vista desde arriba, la horizontal, es bastante simple, la trayectoria vertical es un poquito más compleja.
vamos a ver un poquito más sobre esto. ¿De acuerdo? Venga. Imaginemos que nos situamos en nuestra antena funcionando como transmisora y vemos alejarse el frente de ondas siguiendo la dirección del rayo hacia la ionosfera para luego llegar a la antena receptora. Pues bien, esa dirección del rayo que vemos desde nuestra antena transmisora se llama dirección de salida. Existe un concepto análogo para una antena receptora y entonces se llama dirección de llegada. Pero como las antenas son reversibles, cualquier conclusión a la que se llegue utilizando la dirección de salida puede aplicarse a la dirección de llegada y viceversa. Bien, entonces, para definirla necesitamos dos ángulos que están indicados aquí en la figura 4. El primero de ellos es el azimut de salida y se define como el ángulo que forma el plano vertical que pasa por el rayo con el norte geográfico. Plano vertical con el norte geográfico. Y puede tomar un valor entre 0 y 360 grados. Y la elevación de salida se define como el ángulo que forma el rayo, ojo, con el plano horizontal que pasa por la antena, no con el terreno, porque el terreno puede estar inclinado, con el plano horizontal. ¿De acuerdo? Y puede variar entre 0 y 180 grados. ¿Vale? Bien. La dirección de salida y por extensión el azimut y la elevación no dependen de la antena, dependen solamente de la ubicación de las estaciones, de la ionosfera y de la frecuencia. ¿De acuerdo? Se pueden determinar, en el caso del azimut de salida, a través de una aplicación cartográfica, en la que situamos los dos puntos, las dos estaciones en la Tierra, y entonces nos marca el rumbo, como por ejemplo el Google Earth. Y en el caso de la elevación de salida no nos queda más remedio que recurrir a un modelo de propagación ionosférico, como por ejemplo el Backup Online. Afortunadamente el Backup Online también nos da el azimut de salida, de manera que usando estos modelos se puede determinar el azimut de salida y la elevación de salida. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué debemos de detenernos en entender qué es esto? Porque la dirección de salida nos va a determinar la ganancia de nuestra antena. Ya sabéis que para determinar la ganancia de una antena necesitamos la dirección a la que nos referimos. Es lo mismo la ganancia de una antena en una dirección que en otra, ¿verdad? Entonces, pues bien, para un enlace determinado, la ganancia de nuestra antena la va a determinar la dirección de salida. Por eso es importante conocerla para utilizarla. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a ver ahora cómo influye la existencia del terreno en el diagrama de radiación de la antena, visto de otra manera. Vamos a ver ahora por qué cuando utilizamos una antena en HF no podemos ignorar el terreno que la rodea. Es fundamental. Vamos a verlo de forma ordenada, paso a paso, para ir entendiendo qué es lo que realmente ocurre. Primero vamos a examinar el diagrama de radiación de una antena Yagi para 20 metros en el espacio libre, que es este que tenéis aquí. Este diagrama ha sido calculado con un programa de simulación que se llama SNEC 6.0, que podéis usar vosotros, ya es de libre disposición, quiero decir gratis, y su referencia la podéis encontrar al final de este artículo. Bien, pues entonces una Yagi situada en espacio libre tiene un diagrama de radiación de elevación tal como está dibujado aquí.
Esto es la horizontal, estos son ángulos positivos y estos son ángulos negativos. ¿Qué se ve aquí? Pues se ven básicamente dos cosas. Primero, que la Yagi tiene su máxima ganancia en la dirección del boom. O sea, si nosotros mirásemos por el boom hacia adelante, ahí está la máxima dirección, la dirección de máxima ganancia de la Yagi, es decir, totalmente horizontal. Y podemos calcular que su ganancia, aquí hay un pequeño error en la figura. Aquí pone 9,3 y aquí pone 9,7. ¿Bien? Utilizaremos el valor 9,7. Da igual a efectos de la explicación. Por mucho que se revisen los artículos, siempre se te pasan este tipo de errores. Bien, entonces, hemos dicho que la Yagi tiene esta ganancia, 9,7 de Base. Aquí veis el diagrama de la Yagi en 3 dimensiones. Bueno, supongamos ahora que situamos la Yagi en un terreno horizontal. Esto es muy importante. Horizontal. A 15 metros de altura. Y volvemos a calcular en estas condiciones el diagrama de radiación de la antena teniendo en cuenta el terreno. Nos encontraríamos pues algo parecido, no algo parecido, nos encontraríamos esta figura que viene aquí, tan bonita, ¿no? Y aquí podemos ver pues 2 o 3 cosas de interés. Primero, el lóbulo principal se ha elevado respecto al horizontal. O sea, ya no está en la dirección del boom, está hacia arriba, mirando la ionosfera. Bueno, esto parece que está bien. Realmente, en la horizontal, en la dirección del boom, la ganancia es 0. Segundo, esto está bien, lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Porque como nos interesan direcciones de salida que tienen elevación positiva, pues bueno, pues esto va en la dirección correcta. Pero, lamentablemente, en el caso del ejemplo, se ha elevado demasiado. Estos son 18 grados. Normalmente las estaciones de X utilizan ángulos de salida muchísimo más bajos. Bueno, muchísimo más bajos, no, del orden de los 10 grados, 8 grados, 12 grados, incluso menos 5 grados. Entonces, esto quiere decir que para las direcciones de interés para el de X, la ganancia de la antena va a disminuir bastante respecto a la ganancia máxima. Por ejemplo, para 5 grados, que está puesto por aquí el cálculo, la ganancia... Vaya, hombre, aquí hay otro error en vez. Para esto vale ver el tutorial. Para que a uno le digan qué errores hay en el artículo. Aquí no debe poner ganancia máxima. La ganancia máxima siguen siendo 14,1. Este valor es la ganancia de la antena en la dirección 5 grados. Aquí sobra la M. Bien, pues la ganancia para 5 grados de elevación es 14,1, que esto sí que es la ganancia máxima más la ganancia relativa, que es este valor que se puede leer en la gráfica. ¿Veis? Esto es 5 y esto es más o menos 7,5. Pues 14,1 menos 7,5 nos da 6,6 de Base, que es la ganancia de la antena en esa dirección. Por tanto, lo que hemos ganado por aquí, lo hemos perdido por aquí. Bien, ¿por qué ocurre esto? Se explica a partir de este párrafo. Esto ocurre por lo que se indica en esta figurita. Realmente la antena está, digamos que, emitiendo, que, entre comillas esto, dos rayos. Uno que se llama el rayo directo, bueno, que parte hacia la ionosfera, como ya estamos acostumbrados a ver, y un segundo rayo que se llama reflejado, que es este de aquí, ¿no? El segundo rayo parte de la antena con la misma elevación que el rayo directo, pero es negativo. Se refleja en el terreno y parte hacia la ionosfera otra vez con el ángulo E. ¿De acuerdo? De manera que a la ionosfera llegan dos rayos, el directo y el reflejado. Esos dos rayos se suman en la antena receptora y componen la señal recibida. Entonces, para poder ver cómo va esa suma, tenemos que ver
cómo va la reflexión en este punto. El rayo reflejado se relaciona con el incidente, que es este de aquí, a través del coeficiente de reflexión, que es una característica del terreno, pero que además depende del terreno, por supuesto. No es lo mismo el agua del mar que el desierto, pero también depende de la frecuencia. Casi todas estas cosas dependen de la frecuencia. Depende de la polarización. Esto es interesante porque a veces explica la diferencia entre diagramas de radiación de antenas verticales y antenas horizontales que debían ser parecidos, pero que no lo son. ¿Y de qué más depende? Del propio ángulo de incidencia, de E. ¿De acuerdo? Entonces, este coeficiente de reflexión pues nos permite calcular cuál es la potencia del rayo reflejado, que será un poco menor que la del incidente, porque parte de la energía se disipa en el terreno, y también permite calcular la fase del rayo reflejado con respecto al incidente. De manera que la fase neta del rayo reflejado con respecto al incidente depende del coeficiente de reflexión y también depende de esta diferencia de caminos. Porque si aquí trazamos una perpendicular a los dos rayos, el camino que recorre para llegar aquí, este rayo, es más pequeño que el que recorre este. Bien, pues cuando llegamos a la antena receptora, esos dos rayos se componen y se suman en magnitud y en fase. Y ocurre pues lo que estáis viendo aquí. Algunas veces se suman en fase y refuerzan los máximos de la antena, y otras veces se combinan en contrafase y generan nuevos mínimos o refuerzan los mínimos que tenía la antena ya en el espacio libre. ¿Lo veis aquí? Veis que esta antena tiene más, los mínimos son más remarcados que en esta de aquí. ¿Por qué? Por este mecanismo que yo os acabo de explicar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la conclusión de todo esto es bien sencilla. En HF no se puede considerar nunca una antena aislada, hay que considerarla con el terreno. Y entonces el diagrama de radiación de esa antena respecto a un terreno horizontal, remarco otra vez horizontal, pues depende de la propia antena, depende de la frecuencia, depende del terreno y depende de la altura de la antena. Depende de la altura. Por eso el diagrama de radiación vertical de una antena depende de la altura que esté colocada. Cuanto más alta esté, este lóbulo principal suele bajar y acercarse a ángulos más pequeños. Por eso en el DX existe la regla de que interesan utilizar antenas cuanto más alto mejor, porque nos favorecen el aprovechamiento de la panza que tiene el lóbulo principal cuando yo me acerco a cero. ¿Entendido? Pues venga, vamos a continuar. Bien, pues vamos a ver cómo influye la pendiente del terreno en la ganancia. Vamos entonces a suponer que bajo la antena el terreno no es horizontal, sino que sigue una inclinación con pendiente decreciente, quiero decir, el terreno baja justo en la dirección del azimut de salida, en la dirección que marca el boom de nuestra Yagi en nuestro ejemplito. Eso lo tenéis dibujado aquí. Aquí veis el terreno, veis la Yagi de perfil con sus tres elementos, visto de perfil naturalmente. Aquí está la elevación de salida, que, ojo, la elevación de salida, como yo os dije al principio, está referida a la horizontal, no está referido al terreno, por eso tiene este valor. Y aquí veis que el ángulo de incidencia ya no es la elevación de salida, sino que se ha modificado. Vamos a llamarle elevación de salida equivalente, ¿no? Y aquí está la pendiente del terreno, ¿no? Sobre la horizontal. Bien, pues aquí vemos que hay dos cambios importantes. El primero, pues es que el plano de la Yagi, el plano que forman el rectángulo definido por los elementos, ya no es paralelo al terreno, sino que
está inclinado, como veis aquí. Eso nos va a modificar el diagrama de radiación. En segundo lugar, como ya he adelantado, este ángulo de aquí, el ángulo de incidencia, ya no es igual a la elevación de salida. Es un nuevo ángulo que hemos llamado elevación de salida equivalente y que se puede calcular con esta formulita de aquí, ¿no? Elevación de salida equivalente es igual a la elevación de salida menos la pendiente. Teniendo en cuenta que la pendiente toma un valor negativo cuando el terreno baja y positivo cuando el terreno sube. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí veis lo mismo, pero con el dibujo girado, pues simplemente para ayudar un poco a la comprensión. Pero en realidad esta figura es idéntica a la anterior, simplemente, ya digo, que girada. Aquí tenéis el diagrama de radiación recalculado. Lo que realmente hice fue modificar las alturas de los elementos respecto al plano donde ocurre la reflexión, y entonces pues uno puede calcular este nuevo diagrama de radiación que hay aquí, que es ligeramente diferente al anterior. Es un poco más redondeado. La ganancia máxima ha subido un gradito, ya no se da en 18 grados, sino que se da en 19 y tiene un valor de 13,7 dB. Perfecto. Bien, entonces, ahora viene lo importante. ¿Cómo calculamos la ganancia en la dirección de interés, ¿no? Ahora la dirección de interés respecto a este diagrama es la elevación de salida equivalente, es decir, 5 grados, la elevación de salida menos 15. Recordad que el terreno baja, es decir, 20 grados. Tenemos que entrar aquí con 20 grados y podríamos calcular que la ganancia, aquí está bien, aquí no está la M, la ganancia es de 13,6 dB, es decir, 7 dB mayor que en el caso de la antena sobre terreno horizontal. 7 dB es una cantidad importante, se corresponde con un factor de 5. Quiere esto decir que un transmisor de 100 vatios conectado a una antena sobre este terreno inclinado es equivalente a un transmisor de 500 vatios conectado a la misma antena sobre un terreno plano. Plano quiero decir horizontal, plano y horizontal. Plano y horizontal. Plano son los dos, atención a esto. Estamos considerando en este ejemplo que el terreno es un plano. La única diferencia es que uno es horizontal y otro está inclinado. ¿De acuerdo? Entonces, pues de aquí vemos que el terreno nos ha regalado un pequeño lineal de 500 vatios, ¿no? Lamentablemente esto ocurre en una dirección. Si le damos la vuelta a la antena, pues las cosas en vez de mejorar, empeoran. Y si la colocamos en cualquier otra dirección, pues dependerá. Puede ayudar un poco, puede empeorar un poco, o puede ser la misma ganancia que en el terreno plano. Que en el terreno horizontal, que en el terreno plano y horizontal. Bien, pues lamentablemente pues nosotros no podemos modificar el terreno alrededor de nuestra antena, ¿no? Salvo que nos cambiemos de casa. Pero esto nos puede valer para explicarnos pues por qué nuestra antena funciona mejor en unas direcciones que en otras, ¿no? Y para ver si a un determinado de X tenemos nosotros más ventaja que nuestros vecinos. El único que tiene provecho de todo esto es el que vive en una colina, ¿no? Encima de una colina que tenga caídas para todas partes, entonces ese sí que se aprovecha de la inclinación del terreno en todas direcciones. ¿De acuerdo? Pues venga, a las conclusiones. Bien, pues llegado a este punto lo que yo voy a hacer va a ser pues resumir lo que he contado de una forma ordenada y rápidamente para que le veáis a esto la coherencia. Pero antes de empezar, haceros indicaros algo. Aunque en el ejemplo se utiliza una antena Yagi, las conclusiones de la lectura que hagáis del artículo vale para cualquier tipo de antena.
verticales sobre el terreno, verticales elevadas, horizontales a diferentes alturas, a raíz de antenas horizontales, lo que queráis, ¿no? Las conclusiones son completamente generales. He utilizado una Yagi porque así creo que se entiende mejor. Entonces, vamos allá. Primero, puntos interesantes. Hemos visto que la trayectoria que sigue el frente de onda desde la antena transmisora a la receptora le hemos llamado rayo, y está condicionado pues por la ubicación de las estaciones y por la frecuencia y por la estructura de la ionosfera. ¿De acuerdo? Lo importante para nosotros se dice aquí. Si nos colocamos en la antena transmisora, el rayo parte en una determinada dirección, que se llama dirección de salida. Esa dirección de salida se puede identificar por dos ángulos. El primer ángulo es el que forma en el plano horizontal respecto al norte, ¿verdad? Eso es el azimut de salida. Y el otro ángulo se llama elevación de salida y es el ángulo que forma el rayo respecto al plano horizontal. Plano horizontal, no terreno, plano horizontal. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues por una cuestión clave, porque la dirección de salida es la que marca la dirección de trabajo de nuestra antena. Y por consiguiente nos va a condicionar pues la ganancia y nos va a condicionar pues las prestaciones de nuestra estación en esa determinada dirección. ¿Y cómo se calcula esta dirección de salida? Bueno, habida cuenta de que interviene la ionosfera, tenemos que utilizar un modelo de predicción de propagación ionosférica, como por ejemplo el WACAP online. WACAP online os da este dato. ¿Qué más hemos aprendido? Pues, siguiente cosa. ¿Cómo se modifica el diagrama de radiación de una antena cuando está situada sobre un terreno horizontal, ¿no? Entonces, el hecho de que exista un terreno modifica totalmente, radicalmente, el diagrama de radiación de una antena. Y el efecto que tiene es que eleva el lóbulo de radiación de la antena, ¿no? De manera que la ganancia máxima pues se da para una determinada inclinación sobre el terreno. Esto está muy bien, ¿no? Porque tenemos que el rayo busca la ionosfera, pues todo lo que sea, pues digamos, entre comillas, lanzarlo hacia arriba está mejor que lanzarlo en horizontal, ¿no? Pero eso tiene un problema, de que si este ángulo es muy alto, entonces para los DX que utilizan elevaciones de salida bajas, realmente estamos usando la antena en esta panza de aquí, ¿no? Y entonces pues estamos desaprovechando su ganancia máxima, pero así es la vida. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra esto? ¿Cómo se puede bajar este lóbulo de radiación? Pues simplemente elevando la antena, porque el diagrama depende del tipo de antena, de la frecuencia, del terreno y de su altura. Entonces, de todo eso lo que podemos modificar es el tipo de antena, que, bueno, pues tiene impacto, pero no mucho, y lo más importante es la altura. Ahora, claro, ¿quién puede poner una antena de 40 metros, ¿no? De altura, ¿no? Eso es complicado. Bien, ¿y qué más hemos visto? Pues hemos visto cómo... bueno, claro, antes de pasar a eso, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que el terreno tiene tanto impacto en el diagrama de radiación? Por esto que veis aquí. Porque realmente a la antena receptora llegan dos rayos. Llega un rayo directo y un rayo reflejado en el terreno. Entonces, el rayo reflejado está condicionado por el terreno, por esta reflexión de aquí, y puede llegar en fase, puede llegar en contrafase, y eso es lo que ocasiona pues que se haya modificado de esa manera el diagrama de radiación de nuestra antena. Un apunte. Alguien puede decir, oye, ¿y esto que estás contando para las antenas de transmisión vale para las antenas de recepción? Exactamente igual. Las antenas son reversibles. Todo lo que se diga para transmisión ocurre igual para recepción. Esto es así. Siguiente cosa. ¿Cómo influye el terreno? Bien, pues hasta ahora hemos considerado que la antena está instalada en un terreno horizontal. Pero ¿qué pasa si lo inclinamos, tal como ponía aquí? Bueno, pues si lo inclinamos, esto tiene dos consecuencias. Primero, pues cambia la posición relativa de la antena respecto al terreno, y esto cambia el diagrama de radiación. En segundo lugar, el ángulo de incidencia para la reflexión ya no es la elevación de salida, sino que es diferente. En el caso particular de un terreno
que se inclina en la dirección de interés, es muy fácil de calcular, lo tenéis aquí. ¿Y todo esto qué consecuencias tiene? Pues unas consecuencias que pueden ser brutales. Lo primero que ocurre es que cambia el diagrama de radiación, como he dicho. Bueno, cambia de una forma notable, pero esto no es espectacular. Lo más importante viene aquí, que como el ángulo de la elevación de salida, o el valor, mejor dicho, de la elevación de salida ha cambiado, entonces ya cuando miremos el diagrama, en el supuesto de que nuestra elevación de salida sean 5 grados, no hay que poner 5 grados, sino hay que poner un valor diferente, que, por ejemplo, en nuestro caso, en el que hemos analizado, este ángulo ha subido hasta 20 grados y eso tiene un impacto brutal, porque nos permite aprovechar el lóbulo principal de la antena. Es decir, que en un caso como el que se describe, ganamos hasta 7 dB, lo que equivale a cambiar un transmisor de 100 vatios por uno de 500 vatios. Es decir, nos han regalado un pequeño lineal. El problema que tiene esto es que esto ocurre en una dirección. Si giramos la antena a 180 grados, entonces no os voy a contar lo que pasa, porque es bastante trágico. Entonces reduciremos mucho la eficiencia de nuestro sistema. Quiero esto decir que, bueno, esto solamente favorece a los que vivan pues encima de una colina, ¿no? Entonces, que tiene el terreno baja en todas direcciones. Tienen un amplificador lineal gratis. Bueno, gratis. Lo que les ha costado comprarse una casa encima de una colina. Y ya está. Lo único que yo debería deciros es que en un número próximo de radioaficionados, pues se publicará un artículo que permite evaluar cuál es el impacto del terreno para un caso general de inclinaciones. No tiene por qué ser en la dirección del azimut de salida, puede ser en cualquier dirección, y ya podréis evaluar cómo impacta el terreno en vuestra antena. ¿De acuerdo? Pues, perdonad los accesos de tos, pero las cosas son como son, no como a uno le gustaría. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente tutorial. Saludos para todos.